Buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Relajados, tranquilos, acalorados? ¿O cuál sería el término correcto? Ya hoy, ya martes 11 de junio, se sigue yendo muy rápido este mes, ya la segunda semana, tercera, no, sí, segunda semana ya de junio ya va caminando, pero ahí estamos, ¿no? Entonces... Aquí estamos con el agrado de estar con ustedes y con gusto de estar el día de hoy, ya después de elecciones, ¿cómo les fue? Ahora sí ya nos van a dejar de estar bombardeando en cuestiones electorales, gracias a Dios ya pasó. Pasamos a la historia para ser un segundo país con una mujer presidenta electa, la cual arrasó en las casillas, lo cual es algo sorprendente si en el sexenio que va saliendo hace 6 años, igual en votaciones también arrasó Morena, hoy vuelve a arrasar y por un margen superior a la elección anterior, ahora con una mujer presidenta, ¿no? Entonces, ya terminó, ya vamos a dejar de sufrir de cuestiones políticas, por ahí me viene a la mente el meme de, y ahora que ya terminaron elecciones, ya volvemos a ser amigos todos. Ya nos olvidamos de nuestros partidos y ya podemos convivir y trabajar en paz. Pareciera chiste, pero es muy cierto, ¿no? La verdad, algo triste, pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? Por aquí siempre se dice, por eso nunca es bueno hablar de política, religión, ni de fútbol, ¿no? Para evitar contratiempos. Pero bueno, ya aquí estamos, ya con... Vamos a darle ya en esta situación. Déjenme compartirles el material para que empecemos a disertar, charlar, comentar, que me den sus opiniones, que estemos bien, digámoslo así, en esta situación, ¿no? Entonces ya saben, conduciendo el mundo fiscal en Yes Intelectual, muchas gracias, como siempre, a nuestra buena amiga Jessica Estrada, gracias por la oportunidad de brindarnos este espacio y el tener la confianza en que podamos ser los titulares de este programa, ¿no? Misma situación. Saludos a mi buen amigo José Antonio Loarte Atanasio, que gracias a él, y digámoslo así, que por su insistencia, pues aquí estamos, ¿no? Al contrario, no, eternamente agradecido contigo, amigo. Ya sabes, siempre te lo agradeceré. Y aquí estamos, ¿no? Como te dije en aquel momento, espero no defraudarte y espero estemos cumpliendo esa promesa, ¿no? Entonces, ya vieron el tema. Vamos a hablar del prellenado del IVA de personas morales. ¿Cómo vamos, no? Recordarán por ahí, tocamos el tema en febrero, exactamente fue en febrero de 2024, en donde el SAT nos cambió el aplicativo para el llenado de las personas morales del régimen general, obviamente, porque los que están en reciclo ya lo venían aplicando. Y si antes venían aplicando el estímulo de ingresos acumulables antes de que existiera el reciclo, ya se venía utilizando, ¿no? Entonces, el reciclo ya está familiarizado. Régimen general era el único que no, ya que hasta el 31 de diciembre de 2023 se llenaban las declaraciones en una parte en el portal nuevo, digámoslo así, y lo que era el IVA y algunas retenciones era en el portal anterior, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el SAT? ¿Sabes qué? Ya vamos a migrarlos todos al nuevo. Ya es muy poco o casi nada lo que se tiene que declarar en el portal anterior. Entonces, vámonos ya todos con el nuevo portal, ¿no? ¿Cuál fue el cambio para este tipo de régimen fiscal? Que ellos no estaban acostumbrados a tener
la información precargada en base a sus CFDIs, ¿no? Tanto emitidos como recibidos. Entonces, sí fue pues digamos que un proceso de adaptación en esta nueva forma de presentar la declaración. Por ahí también aquí en Yes Intelectual dimos un curso precisamente del llenado de esta sección. Fue curso de 4 horas, que también aún así nos hizo falta tiempo y después lo abordamos en otras charlas. Por ahí los que tienen la suscripción, pues la pueden revisar sin ningún problema, pero sí les costó trabajo o les está costando trabajo. Entonces, febrero de 2024, que es cuando se presenta la declaración de enero 2024, primera declaración en donde se manifiesta esta nueva forma de presentación de la declaración, en donde empezamos a batallar. ¿Cómo les ha ido hasta ahorita? Ya llevamos 4 declaraciones: enero, febrero, marzo y abril. Y estamos en la época y temporada para presentar mayo, la quinta. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Seguimos teniendo problemas? ¿Está entendible? ¿Me está reportando la información que debe de ser? ¿No me está reportando? ¿Me están dando faltantes? ¿O qué demonios está pasando? Los que me acompañan, ya muchas gracias por estar aquí. Saludos también a todos. También saludos por YouTube. Saludos, ya saben, ahí también sus comentarios y saludos nos los hacen llegar vía cabina. Muchas gracias. Por ahí esperamos también sus comentarios. Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han visto esta situación? ¿Todo está entendible o no? Saludos aquí obviamente al buen amigo Fernando Jicontecal, que ya nos está acompañando, lo mismo que Alicia Martínez. Saludos, muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la realidad? Esa es esa sería la pregunta, ¿no? En lugar de cómo vamos, sería ¿cuál sería la realidad con este nuevo aplicativo? ¿No? Porque de nuevo, pues ya obviamente ya lo traemos de hace un año, obviamente hace dos, en el 22, cuando estaba naciendo el reciclo, entonces son nuevas formas, ¿no? Entonces, como sabemos, ahora sí haciendo un antecedente en este aplicativo, obviamente, como les comento, fue a partir de enero 2024, en donde ya lo incorporan en este nuevo aplicativo, en donde vamos a, obviamente, a informar lo que es el IVA acreditable y el IVA trasladado, pero surge una gran interrogante, o lo que ahorita hemos comentado. ¿Qué cambios se están implementando en este aplicativo con respecto al total de sus actos o actividades con tasa del 16% del IVA? Obviamente, como aquí lo dice la lámina, es importante comprender esta manera en que la autoridad está abordando esta cuestión. Primer punto ya de los que están o los que han empezado a ver esta situación. Cuando empezamos a llenar el aplicativo, obviamente en la sección del IVA acreditable o de los FDIs pagados o recibidos, nos pone un monto nada más en el total de acciones al 16%. Pero, primer punto, ya validaron que ese importe nos dé el total del IVA que se está manifestando en el aplicativo, porque recordemos que ya todo está precargado, ¿eh? Primer punto. Si es el IVA correcto que me está declarando el portal, primer punto, ¿no? Obviamente en base a nuestros papeles de trabajo, primer punto a revisar. El IVA acreditable que nos está manifestando, si es el que tengo yo manifestado en nuestros papeles de trabajo. Sí, ok, palomita. Dos, no. Ok, ok. Sí es el mismo que lo tengo manifestado, ok. Revisando el apartado de monto base de 16%, es
al hacer la operación de multiplicarlo por el 16%, ¿me da ese IVA? Sí, palomita. Dos, no. Ok. Si cuando revisé mi IVA acreditable y noté es lo mismo que tengo en mis papeles de trabajo, ya tengo mi primer problema. Ok, no me está reconociendo todo. ¿Por qué no me los está reconociendo? Primer punto. Segundo, si los tengo, los comprobantes pagados y todo bien en buen estado, digámoslo así, pagados en una sola exhibición, con el tipo de transferencia, cheque o como haya sido pagado, ¿por qué no me lo está considerando? Segundo punto, ok, bueno, ya detecté cuáles son, ¿los puedo corregir? Sí, obviamente sí. Ahorita sí ya se da esa oportunidad ya de corregir, ya que como recordarán al principio de mes, lo que fue en la declaración de enero, no nos dejaba, no nos dejaba editar la información. Ahora sí, ya ahorita pues ya a partir de febrero, obviamente que se presenta en marzo, ya se pudo hacer la corrección o poder sustituir el monto para poner el correcto que nosotros tenemos en nuestros papeles de trabajo y empezar a desglosar cómo se están obteniendo esos actos o actividades pagados a la tasa del 16, a la tasa del 8% en la zona fronteriza, a la tasa del 0% o tasa exenta, ¿no? Entonces, ya se pudo proceder con ese sentido. ¿Ok? Entonces, ya lo podemos corregir y ya podemos observar los cambios. ¿Ok? No está correcto lo que estoy manifestando, pero coloco el correcto y me voy al área en donde me dice montos o actos pagados al 16%. Lo que les decía, el monto manifestado en ese renglón me da el IVA que tengo ahí manifestado o el que estoy manifestando. Obviamente no va a ser el mismo. ¿Por qué situación creen ustedes que sucede? ¿O cuál creen que sea esta situación? Saludos a los que se van integrando. Muchas gracias por estar con nosotros. Rogelio Martínez Santana, saludos. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos en esa sección. Aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, aquí el detalle, ¿no? Del total de los actos o actividades. Entonces, ¿por qué creen que se da esa situación? Para ser más exactos, jala la información, obviamente, que viene emitida en los FDIs, ya sea los normales y obviamente los, digamos que los FDIs de ingreso, que es como deben de salir, y los complementos de pago, ¿no? Obviamente. Toda esa información la jala, obviamente disminuyendo notas de crédito o cualquier otro descuento, pero ya no lo manifiesta en esta pantalla. Pero tienen una gran problemática que yo creo que ni siquiera se han dado cuenta de que existe eso. ¿Cuál es? Recordemos que obviamente los gastos que llegamos a incurrir son a tasa 16, son a tasa 8%, hablando de región fronteriza, tasa cero y tasa exenta. Todavía no han vinculado al robot para que me haga esa diferenciación. Y así como ponen de que todo al 16% me lo pones en esta sección, cuando identifiques que sea tasa cero, va en esta sección y cuando sea tasa exenta, va en esta sección. No lo han podido hacer. ¿Por qué? ¿No quieren? Obviamente yo diría que no. ¿Por qué? Porque obviamente si a esto le sumamos a que siempre dicen que ya no requieres de un contador, que tú puedes hacer todo, tú puedes realizar las cosas, hacer las declaraciones sin necesidad de un contador, pues ahí es donde va a estar el primer error. ¿Por qué? Porque se va a manifestar, si dejamos el importe en el 16% como viene cargado,
Al momento de que realices, obviamente, la operación por el porcentaje del IVA, te va a dar un porcentaje, obviamente, mayor al que viene ya manifestado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué debemos de hacer ahorita? Es, obviamente, en base a nuestros papeles de trabajo, que es donde tenemos el desglose correcto entre las tasas que estamos, bueno, que estamos trabajando o las cuales nos aplican. Tenemos actividades al 16, zona fronteriza al 0 y a exentas. Entonces, mediante ese papel, vamos a tener que llenar esta sección en donde le vamos a decir a la autoridad, ok, mis gastos por el 16% es X cantidad, que es al hacer la multiplicación, es lo que lo que se ve reflejado aquí en el apartado de IVA base 16%. Es el correcto. Ahora, en el segundo renglón, si tengo operaciones con el zona fronteriza, irá en base al 8%. Si no, en blanco. Tercero, tasa cero. Si llegamos a tener operaciones con tasa cero, entonces ahí debemos de ir manifestando los montos en tasa cero, exentas también, pero lo que tenemos que hacer es agarrar del importe del 16% que está sumado todo, debemos de hacer el desglose en cada apartado. Eso es lo que no hace este aplicativo. Entonces, si han sido observadores y han visto esa situación, deben de, ahora sí que digamos que del monto manifestado en base 16, lo tenemos que dejar en el importe correcto a que nos dé el IVA que ya está manifestado o que nosotros pusimos manualmente, pero que nos da ese 16%, y a tasa cero y a tasa exenta poner los montos correspondientes, y ahora sí ya tenemos completo que el total de nuestras deducciones autorizadas en el periodo se comprende entre gastos al 16%, gastos al 0%, gastos a tasa exenta y por ahí gastos a tasa 8% por zona fronteriza, pero ya debe de estar vista en cada sección. Total de deducciones personales es lo mismo que tengo manifestado en CFDIs, todo cuadra, vámonos. Ya salió, en teoría, o ya debería de ser así. ¿Por qué no lo hace el aplicativo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si se supone que está optimizando, está agilizando, está recabando la información en base a CFDIs emitidos, recibidos y sus complementos de pago, ¿por qué no lo hace así? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si se supone que el superportal del SAT tiene todo perfeccionado y configurado excelentemente bien y ya hasta eso ya nos quieren meter hasta inteligencia artificial. Si esto que es base, que es lo que viene de kinder de contabilidad, no lo puede hacer, ¿creen que va a estar bien lo demás? Bueno, hay que les digo, ¿no? Saludos a los que me siguen acompañando, saludos Concepción Ramírez, saludos a Saris Azul, a Carlae Jiménez, Eduardo Ballesteros y todos los que se van sumando. Muchas gracias por estar en la charla. Por ahí sus dudas, comentarios, ya saben, amigos de YouTube, igual, por ahí esperamos sus comentarios. Entonces, ¿cómo ven esta situación? Fácil, sencillo. No requerimos de contador, obviamente, como nos dice el SAT, ¿no? O sea, sencillísimo, sencillísimo, no pasa nada. Eduardo Ballesteros, no me dejó editar la información del IVA de una persona de régimen de confianza. ¿Qué se hace en estos casos, maestro? Ahí está raro porque sí te debe de dejar editar la información. Sí, en Reciclo no hay ningún problema. El problema es ahorita en este sector del régimen general, que fue el cambio. Ahí es donde empezó y en enero, ya febrero, sin problemas, ya se puede editar esta información. Entonces, hay que ver qué está pasando ahí en tu navegador. Ya te pudiera decir, es el primer punto, es el navegador.
No sé en cuál lo estés trabajando. Recuerda que para cuestiones de Hacienda yo recomiendo siempre Mozilla Firefox y en navegador incógnito o de manera privada, según el navegador, así se llama. Y de esa manera no debes de tener problemas. Y si aún así sigues presentando ese problema, entonces es el portal del SAT, ¿no? Ahí sí ya no hay nada que hacer más que esperar hasta que nos dejen trabajar. Saludos, Concepción, saludos a todos. Entonces, he ahí el problema, ¿no? Entonces, regresando al tema, ¿por qué no nos desglosa todo? Pues simple y sencillamente por ellos, déjalo fácil y de ahí obtenemos un error. Obviamente sabemos que si las declaraciones están mal llenadas o contienen errores durante su llenado, es causal de multa. Bueno, yo nomás digo eso, ¿no? O bueno, lo que dicen por ahí, entonces no quiero ser mal pensado, ¿no? Pero puede que vaya por ahí. No creo, pero quién sabe, ¿no? Por ahí dicen. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Ahí está, ¿no? Ahí lo dejo. Entonces, como todo se carga en base a CFDIs, aquí tenemos un ejemplo ya del mes de febrero, en donde nos dice que la suma de las facturas con ingreso o método de pago en una sola exhibición y en forma de pago bancarizada y con uso de CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general son, aquí dice 5, subtotal de 20.105, no hay descuento, impuestos trasladados de 17.435, mi IVA 2.790. Misma situación, pero para complementos de pago, hay dos, una cancelada y es por 603 pesos, con un IVA de 96. Esto lo que encontramos en el portal del SAT, precargado en base a CFDIs, ¿no? ¿Ok? Entonces, primer discrepancia que vamos a tener. Nuestra información o papeles de trabajo contra los CFDIs recibidos, emitidos y obviamente sus complementos, ¿no? ¿Por qué es la causa? Aquí la primera que se encontró y es muy, dijéramos, hasta muy absurda, pero que tristemente pasó. Y lo peor del caso es de que el error obviamente es grave porque no lo considera, pero es por una cuestión, digamos, administrativa el por qué se genera esta situación. ¿Cuál? Recuerden que muchas personas morales reciclo no presentaron declaración anual. ¿Y cuál es el castigo? Los regresan a régimen general de ley. Primer castigo, se les aplica un coeficiente de utilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, que el más alto, que el que te marca, o sea, agarremos el genérico, te diríamos 20%, pero no, son altos. Hasta el 47% te pueden aplicar. Hablando de ISR. Hablando en IVA, obviamente si la declaración anual la presentamos en el mes de marzo 2024, no la presentamos, estamos en abril y nos cambiaron a régimen general de ley. Recuerden que es a partir de enero 2024. Todas mis facturas las llegué a realizar como régimen de reciclo y a partir de abril 2024 cambio a régimen general de ley. No solicité el cambio de mi facturación de enero a abril. ¿Qué sucede? Es un régimen distinto al que estoy tributando. Para Hacienda, fácil, no te los considero, porque no es tu régimen fiscal en el que debes de tributar. Así de fácil. ¿Y esto qué nos origina? Aquí está. Según nuestros papeles de trabajo, tenemos un monto de
32,702,25 de operaciones, de lo cual se divide en 27,280,35 en CFDIs tipo ingreso con método de pago PUE, pagados con transferencia, cheque o como quieran, y complementos de pago por 5,421,90, de los cuales en adquisición de mercancías y por transferencia electrónica son 21,415, y por gastos en general con transferencia 2,990, con tarjeta de crédito 2,159,88. Los complementos de pago pagados con transferencia son de 4,819,32 y con tarjeta de crédito de 602,58. Entonces, mis gastos son en total de 32,702. Y el aplicativo del SAT me dice que tengo 17,435. ¿De cuánto es mi diferencia? Pues casi la mitad. Son unos 13,000, 14,000, por ahí va la cifra. Pero todo porque no solicité el cambio de mi régimen fiscal en mis comprobantes de enero a abril de 2024. No me los está considerando y por eso están en el aplicativo, no los va a considerar porque no es el régimen correcto y por ende adeudo IVA, me va a llegar la revisión o mi aviso o al buzón tributario o mi correo de entrada, lo que quieran, y caigo en el supuesto de que ahora debo. En su momento lo pagué, en su momento hicimos todo bien, pero por no presentar mi declaración anual, me sacaron, me cambiaron de régimen y tengo que presentar mis declaraciones, obviamente, todas complementarias con el nuevo régimen fiscal, en este caso régimen general de ley, pero bajo sus reglas. Entonces, los FDIs que en un momento, al ser reciclo, los pedí con régimen obviamente de reciclo, ya no me sirven. Problema, sí, y muy grave. Entonces, vean esta situación. Eso es lo que se ha encontrado ahorita. Se ha dado, se está dando. ¿Por qué? Por esa situación. Entonces, esa es una forma, bueno, digamos que es la de las problemáticas del por qué no me está cargando la información correcta. La uno es esa, por este cambio de régimen fiscal y no solicitar la información, bueno, que nos vuelvan a reexpedir los comprobantes con el régimen general de ley. Entonces, ahí sí ya es algo fuerte, el cual no lo han podido atender, digámoslo así, o no lo han querido dar ahora sí que su atención debida, ¿no? Más bien esa sería la palabra. Hay que darles atención. Pero también no contempla otros métodos de pago, o sea, no nada más es eso, sino que simple y sencillamente hay que ver que por qué no me está considerando todo en el aplicativo. Recordemos que no nada más hay formas bancarias con las que podemos pagar nuestros gastos, sino que también hay otros medios de extinción de la deuda. Y aquí estamos hablando un poquito más en cuestiones legales. Y recordemos, por eso aquí tenemos esta tablita, que también aquí saludos a nuestros buenos amigos de Contador MX, los cuales me apoyo mucho también en sus materiales, mucho en sus publicaciones. También saludos, muy buenos amigos que tenemos ahí. La verdad me inspiran buenos trabajos, de ahí luego tomamos algunas cuestiones, ¿no? Por eso ahorita estas tablitas son de ellos. Saludos a los amigos de Contador MX dándole sus respectivos créditos, ¿no? Entonces, como sabemos, obviamente, pagadas en efectivo, no nos las va a considerar. Eso obviamente todos lo sabemos, no hace falta comentarlo.
pero también existen los pagos vía vales de despensa, en dación de pago, pago por subrogación, pago por consignación, en condonación, por compensación, innovación, confusión, remisión de deuda, prescripción o caducidad, a satisfacción del acreedor, aplicación de anticipos, intermediario de pagos, ¿no? Todos estos que acabamos de mencionar no los contempla el aplicativo del SAT para considerarlos dentro de tu información cargada. Puede existir el CFDI sin ningún problema. ¿Cómo está pagada? Eso es lo que vamos a ver. ¿Pago en una sola exhibición? Ok, correcto. ¿Cuál fue la forma de pago? No fue bancaria, ¿qué te crees? No juega. Por digamos, una simple situación lógica que vienen manejando ellos. ¿Cuál es el flujo de efectivo? Recuerden que ellos siempre IVA es bajo flujo de efectivo. O, o es lo mismo a decir ingresos cobrados y deducciones pagadas en el mes. Pero las formas pagadas deben de ser bancarizadas. Llámese las que vimos aquí: cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, monedero electrónico, dinero electrónico, tarjeta de débito, tarjeta de servicios. Son los instrumentos bancarizados en los cuales obviamente es rastreable el movimiento. En estos no, en estas formas no, por eso nos dice no son bancarizadas. No tengo una forma de rastrear esos pagos, de dónde estás obteniendo el dinero, digámoslo así, o la forma en que vas a liquidar la deuda. Por eso aquí tenemos en compensación 715.47. ¿Por qué? Porque existe, para este ejemplo, obviamente, hay un comprobante de gastos que se está pagado en una sola exhibición, pero con método de pago compensación. Para esto, ¿qué entendemos por compensación? Para eso ahora sí vamos a traer el comunicado que nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2023, el día 15 para ser exacto, el número 91, diagonal 2023, que nos dice: la compensación civil no es un medio de pago del IVA, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento de impuesto. ¿Ok? Que nos dice: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la compensación civil no es un medio de pago del impuesto al valor agregado, ni puede dar lugar a una solicitud de devolución de saldo a favor o acreditamiento del impuesto. En cambio, es una forma de determinar el momento en que se entienden efectivamente cobradas las contraprestaciones por los servicios prestados y por los que se tiene la obligación de pagar el gravamen. De la interpretación de ley del impuesto al valor agregado vigente para los ejercicios fiscales 2019 y 20, se advierte que no se prevén formas por las que dejen de existir las obligaciones del pago del IVA. Considerar lo contrario implicaría confundir el momento en que nace, surge o se actualiza la obligación tributaria con su extinción, y dejaría a la voluntad de las personas que prestan servicios independientes eliminar a través de la compensación civil la obligación de pagar el tributo, supuesto prohibido en el Código Civil Federal. ¿Ok? Entonces, aquí la contradicción de criterios, la 413 del 2022 y los demás, ¿no? En pocas palabras, como sabemos, la compensación civil en México es un mecanismo, obviamente, como ya lo vimos, previsto en el Código Civil Federal, mediante el cual dos partes que tienen deudas recíprocas pueden extinguirlas hasta la cantidad que importe la menor.
Por lo tanto, dicha compensación es un medio para extinguir obligaciones civiles, pero no necesariamente fiscales. ¿Ok? Lo que nos dice el comunicado. Determinó además que el pago del IVA mediante la figura de la compensación como forma de extinción de obligaciones no puede considerar la contraprestación como efectivamente pagada, puesto que la ley del IVA no señala de forma expresa cuáles son las formas de extinción de obligaciones para el cumplimiento de una obligación de pago de este impuesto. Entonces, si el IVA se rige bajo flujo de efectivo, ingresos o deducciones efectivamente cobradas o pagadas, si se pagan vía compensación civil, no se extingue la deuda, obviamente, pero ya me lo están advirtiendo, no juega para efectos fiscales. Entonces, ya pagué mi deuda, o ya no tengo deuda más bien, pero por compensación, no me juega para mi deducción de IVA acreditable por cuestión de flujo de efectivo o por efectivamente pagada en el mes, ¿no? Entonces, he ahí esa problemática también en la cual andan por ahí, llega a salir uno que otro. Aquí, digamos, en el ejemplo, pues se vio decente, 715 pesos, o sea, nada. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ser 7,715 fueran 7,150 o 71,500 pagado por compensación? Ya duele, ahí ya cambia la visión, pero por eso aquí tenemos el comunicado de prensa, que obviamente aquí, como ven, pues se ve una manita, le pican y nos manda a la página de donde procede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde viene el comunicado, obviamente para reforzar esta imagen, pero no es, no juega esta forma de extinguir las obligaciones para el IVA acreditable. ¿Ok? Entonces, ahí hay otro punto, el cual no habíamos considerado. ¿Ok? Entonces, digamos, si ya sabemos que las operaciones en efectivo tampoco me las considera, como está aquí. Aquí nos dice formas de pago no bancarizadas. Efectivo es la primera. Todos lo sabemos que pagos realizados en efectivo no son deducibles, digámoslo así, pero sabemos que podemos realizar pagos en efectivo por operaciones menores o hasta 2,000 pesos. ¿Qué sucede en estas situaciones? Si sabemos que el aplicativo no nos lo va a manifestar o a dar el importe dentro de la cargado en su aplicativo. ¿Qué debemos de hacer? Lo que comentaba Eduardo, ¿no? De que no, la información no me deja editar, pues ahí es otra situación, pero siempre vamos a encontrar los importes menores a lo que tenemos en papeles de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente ajustarlo. ¿Cómo? Pues obviamente corrigiendo el monto para dar a la información que tenemos en papeles de trabajo. Y aquí también ver, ok, de toda esa relación de gastos que tengo en el mes, ¿cuántas fueron pagadas en efectivo y por gastos de hasta 2,000 pesos? ¿Fueron varias? Ok, hasta 2,000 pesos. ¿Cuánto es el IVA de 2,000? 320. Si estamos hablando que son 5 facturitas de 2,000 pesos, de 320 pesos, ya pega, son 320 por 5, 1,600 pesotes de IVA que no me está reflejando el portal. Entonces, ¿ven cómo juega todo esto? Y se habían puesto a analizar detalladamente o viendo opciones el por qué no las carga. Y eso es con lo que estamos empezando a sufrir a partir de enero de 2024. Ahorita ya le vamos agarrando el hilo, ya nos vamos adaptando, ya vamos viendo el por qué nos salen. Pero al principio que no los encontrábamos
no sabíamos ni por dónde buscarle. El primer mes, les digo, enero 2024, no podíamos ni editar la información. Y a partir de febrero ya empezó a suceder. ¿Y dónde lo vamos a ajustar o a corregir? Aquí, precisamente aquí donde nos dice total de actos o actividades pagados. ¿Cuánto tenía según CFDI? 17,435. ¿Ok? ¿Cuánto tengo en mi papel de trabajo? 32,702. Y estoy seguro que cumplen con todo y demás. Aquí no meto el pagado en compensación porque no juega. ¿Ok? 32,702. Entonces, en el total de los actos o actividades, ahí voy a poner 32,702 con mi IVA de 1,017, de 1,700. ¿De cuánto? De 1,000. ¿Dónde está? ¿Dónde está el IVA? Bueno, lo que me dé. Suena, porque aquí tengo nada más 2,790 de esos 17,000, pero no está completo, ¿no? Entonces, por esos 32,000 que estamos hablando, 32,702 por el 16, estamos hablando que son 5,232. O sea, vean cuánto no me estaba reportando de IVA. Entonces, ahora sí, aquí lo manifiesto, el importe correcto, y vámonos. Ahora sí. Ya saben que nos sale la pantallita del desglose, pues todo se va a otros actos o actividades pagados a la tasa del 16. Obviamente sí corresponden porque a no ser que sea por intereses pagados o por regalías, todo se va en este apartado. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a corregir. Ahí en total de actos o actividades pagados a la tasa del 16%. Después, obviamente en la siguiente pantalla ya tendríamos que informar si tenemos actos a la tasa del 8%, zona fronteriza, tasa cero o exentos, ¿no? Eso es lo que sería. Pero aquí, exactamente en total de actos o actividades, es donde podemos corregir los importes, no en otra sección. Aquí nada más. Ahí es donde vamos a poner el total por las tasas del 16 y después en 8%, 0% o exenta. ¿Ok? Pero aquí es donde podemos editar. ¿Correcto? ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo ven? ¿Lo habían detectado? ¿Lo habían visto? ¿Alguien les contó? ¿O algo por el estilo? Nada, nada, no se me espanten, ¿eh? No se me espanten. O sea, son cuestiones que, como les dije, van a ir saliendo. Poco a poco les vamos a ir agarrando el hilo, vamos a ir observando de dónde proceden, por qué no son, no las va considerando y ese tipo de cuestiones. Obviamente es normal esto, pero hay que ir viendo estas formas de corregir, ¿no? Entonces, por ahí pudiera ser que se haya presentado mal enero o febrero, entonces si hay que hacer complementarias, ya sabemos por dónde viene la corrección o a dónde le vamos a mover. O sea, esto es lo que se va aprendiendo con el caminar de estos nuevos cambios, ¿no? Obviamente no era lo mismo a que nosotros lo pusiéramos manual, como estaba en el portal anterior, a que ya todos no lo carguen, ¿no? Y ahorita, pues primero nos metió sustos con que no se podía modificar, pero ya después sí. Igual lo mismo que sucedió en Reciclo, misma situación, igual en enero, que según podíamos editar y no nos dejó, hasta después pudimos ya hacer estas correcciones. Entonces, ese es el proceder, ese es el caminar. O sea, no hay otra forma, ¿no? Digámoslo así, pero tranquilos, o sea, no pasa nada. O sea, ya estamos viendo que dónde se pueden originar los errores y más que nada, este es el fuerte. Ese es el fuerte. Ahorita por si les digo, sí fue mucho al relajo con las personas morales que pasaron de reciclo a general de ley, pero ahí, digamos, como les digo, fue cuestión administrativa porque no solicitaron el cambio de los FDIs por el régimen fiscal para que les reconozca esas deducciones. Pero normalmente este es el fuerte. O sea, después de ese, el que sigue es los gastos pagados en efectivo de menos de 2,000 o hasta 2,000 pesos. Entonces, eso no los considera por eso, pero si nuestro papel de trabajo lo tenemos todo bien armadito y cumplen con las
Ahora sí que los requisitos, sin problemas. Editamos, ponemos la información correcta y adelante. No pasa nada. Ahora sí ya podemos decir, podemos presentar la declaración sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí, o sea, como hemos visto, o sea, los problemas son estos, como ya les comenté, que se emiten estas discrepancias por errores prácticamente nuestros. No les ponemos esa atención debida, o sí lo vimos, pero luego los pido, que es lo que normalmente nos pasa, ¿no? Entonces, sí hay que poner atención cuando nos pase eso, porque ahorita en este ejemplo, el problema de este tipo de personas, que obviamente este nuevo aplicativo es para las del régimen general de ley, pero los errores los traen los recicos que pasaron a régimen general de ley por no haber presentado su declaración anual. Entonces, ahí sí está fuerte, sí está dura la situación. Y de ahí, como ya vimos, obviamente también las deudas extinguidas vía compensación, pues obviamente tampoco van a considerarse para impuestos fiscales, ¿no? Para el cálculo del IVA, como ya lo vimos. Entonces, sí está, pues digamos que ya tenemos herramientas del por qué no lo considera. Y la importante, lo que les digo, el pago en efectivo. Operaciones de menores de 2,000 o hasta 2,000 pesos. Tenemos que ajustarlas, obviamente. Y el ajuste, o sea, me refiero a que en el aplicativo del SAT tenemos que poner el importe que nosotros tenemos en papel de trabajo. Obviamente ahorita, como les digo, ninguna, o hasta al menos ahorita ninguna de todas mis clientes que tengo, hablando de personas morales, tanto reciclo como físico, como régimen general de ley, ninguna me da el importe que debería de ser. Otro que aquí no está manifestado, pero que juega mes a mes, son los FDIs de las comisiones bancarias. Muy pocos bancos las emiten en el mes por la comisión correcta que nos están cobrando, porque muchos los emiten al mes siguiente, primeros días del mes siguiente, pero con la información del mes pasado. O sea, por ahí nunca va a cuadrar, nunca nos va a cuadrar esa comisión. ¿De cuánto es? Obviamente depende del banco, depende el tipo de cuenta. Obviamente ya sabemos cuenta empresarial, pero las comisiones de una u otra son considerables. Entonces, también por ahí nunca va a cuadrar, ¿eh? Entonces, hay que tener presente estas situaciones. A ver, aquí saludos en YouTube. Juan Carlos Hernández Rojas, muy buenas tardes. Considerando su explicación, muy clara, por cierto, gracias. Veo la importancia de establecer un buen control interno en el manejo de los FDIs a fin de evitar diferencias ante el SAT. Exactamente, exactamente, tocayo. Eso es lo que debemos de tener nosotros siempre presente. O sea, como ahorita les puse ahorita, y estamos viendo un ejemplo, o sea, que es como les dije, es el número uno, ahorita el cambio de régimen fiscal entre de reciclo a régimen general, que ese es el fuerte. El segundo es este, como les digo, el de pago en efectivo por gastos menores de 2,000 o hasta 2,000. Y el tercero, que la extinción de las obligaciones sea mediante otro tipo de pago no bancarizado. Entonces, por eso ahorita lo vimos en las láminas. ¿Cuáles son los que no son bancarizados? Todo eso obviamente juega y el por qué no aparecen o el por qué no se deben de considerar. Entonces, la situación, o sea, nos está haciendo de que tengamos un mejor control para evitar este tipo de situaciones. Como les digo, nada más aquí al llenar el aplicativo, aquí es donde vamos a editar. Ahí ponemos nuestra información como aquí lo vimos aquí en el ejemplo del papel del trabajo. Aquí está mi papel. Son 32,702 y los tengo pago en una sola exhibición de tipo ingreso 27 y por complementos de pagos 5. Y tú en el portal encuentras y llegas que por
pagos en una sola exhibición nada más hay 10 20,000 y complementos de pago nomás hay 603. No sé, dices, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues es donde hay que investigarle qué pasó. Pero teniendo bien nuestros papeles, teniendo bien validados los FDIs, teniendo, corroborando y verificando que cumplen con todos los requisitos fiscales, no hay ningún problema. Editamos aquí me hubiera salido 17,000, no sé qué. No, son 32,702 y te los desgloso y me da mi IVA y todo, y correcto. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque yo por mi negocio sí realizo mucho gasto en efectivo, pero de pagos menores de 2,000, ¿no? O sea, y eso decir mucho, o sea, estamos hablando de 5 o 6 pagos, ¿no? O sea, de menos de 6,000 pesos. O lo que es, si es que están implementadas en sus empresas, lo que es la caja chica. Recuerden que la caja chica está implementada para precisamente efectuar estos pagos de menores de 2,000 pesos o gastos que no van a contener un CFDI, ¿no? O sea, es por esa situación. Pero si son menores, sí pido mi factura y sí está pagada en efectivo. Entonces sí se considera. ¿Por qué no me la considera el SAT? Obviamente, porque no es un método de pago bancarizado, pero sí es deducible. Y sí es vigente, ¿no? O sea, que nos quiera decir que no, sí es vigente. Entonces, ajusto y vámonos. O sea, no hay ningún problema en este aspecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra duda que tengan ahorita en cuestión? Si no, pues obviamente ya estamos terminando la charla. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta pequeña charla les haya ayudado. Como siempre les decimos, lo poco mucho que sabemos, pues aquí tratamos de compartirlo entre todos. Y aquí estamos para sus dudas y preguntas. Alicia, ¿los FDIs de ingreso tampoco los consideran? No, eso sí ya están considerados. Eso sí ya están considerados. Pero obviamente reuniendo las mismas condiciones, que sean por banca electrónica, con banca electrónica, no sin esta banca, ¿ok? Nada más. Pero eso sí ya están, esos desde que te carga la información ya están considerados, ¿eh? Eso sí. O sea, ahí sí no podemos moverle. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? Si no, aquí obviamente ya saben, les dejo mis medios de contacto. Estamos aquí en Yes Intelectual, muy a gusto, trabajando con ellos, charlando muy a gusto. Entonces, teléfono fijo, celular, WhatsApp, un Telegram, correo electrónico, sigan mis redes sociales, Juan Carlos Castillo Gómez o J6G Consultores, somos lo mismo. Por ahí nuestro blog, nuestra página y por ahí estamos a la orden, por ahí también en otras capacitadoras, en otros colegios, asociaciones en las que participamos, también ahí nos pueden encontrar. Si ya no hay más comentarios, por aquí a ver YouTube, creo que ya no. No, creo que no. Entonces, pues sería todo hasta aquí, entonces, y no me queda más que agradecerles el que me hayan acompañado. Ya aprovecho a los que ya vayan a ir a comer. Saludos y nos vemos la siguiente emisión. Saludos, muy buena tarde. Nos vemos la próxima. Saludos.